Es domingo 6 de diciembre del año que nos fue robado, 2020. Y seguimos en nuestro viaje a través de los salmos predilectos, salmos favoritos de toda la vida. Hay algo que ocurre como en los libros de salmos, con los salmos, y es que nos podemos identificar. Son canciones, son composiciones donde el autor demuestra sus emociones. Y hoy vamos a hablar de emociones, hoy vamos a hablar de virtudes, vamos a hablar de características, porque este salmo es riquísimo, riquísimo en palabras, en observación, riquísimo en interpretación, riquísimo en aplicación. Yo le he puesto, para aquellos de ustedes que reciben mi nota, yo le he llamado al Salmo 85, se encontraron y se besaron. ¿Por qué? Porque el versículo cita esa frase, se encontraron, se besaron. Así que si no lo has leído, ahora lo vamos a estudiar para que puedas entender por qué el pastor Lucho le ha puesto por título a este salmo, se encontraron y se besaron. Y por supuesto, lo que hice fue entrar al internet. Como decíamos al principio, la tecnología acerca a los que están lejos, pero lamentablemente aleja a los que están cerca. Y buscando en internet encontré una foto icónica, una foto que es un ícono al final de la Segunda Guerra Mundial. Allá en Nueva York se ve en esta foto, que es una de las fotos más famosas de todos los tiempos, a un marinero que está dando un beso apasionado a una enfermera. Por supuesto que junto con esas fotos habían otras fotos que son fotos representativas de todos los tiempos de un beso. Pero hablando de besos en tiempos de guerra, habían otras fotos que cuando las veía me daban la impresión de tristeza, porque era más bien el beso de despedida. Los soldados estaban en un tren o en un barco y las novias, las esposas, besándolos desde fuera de la ventana. Pero era la tristeza que se iban a una guerra y no se sabía si estas personas iban a regresar. Así que era un beso agridulce, un beso triste, un beso de despedida. Pero ¿cuál es la diferencia con este beso? Y aquellos de ustedes que no están recibiendo mis apuntes, realmente, si quieren recibirlo, simplemente colócame tu correo electrónico. Este es un beso conocido. Ahí lo pueden ver. El marinero besando a la novia, que es enfermera. Después que se publicó en varias revistas, se trató de encontrar a las personas y efectivamente era un encuentro. Lo agradable de esta foto que se ve el encuentro, se ve la guerra no nos pudo separar. Estamos otra vez juntos, compartiremos nuestra felicidad. Así que este es un beso apasionado de gozo y de alegría. Al Salmo 85 yo lo he titulado Se encontraron y se besaron. Y el bosquejo que he hecho un bosquejo de 4 tiempos. Los versículos del 1 al 3 le he llamado perdón. Ustedes saben que la primera oración, la primera parte de una oración que todo creyente debe hacer siempre, antes de cualquier cosa, es pedir perdón por haberle fallado al Señor. Los versículos del 4 al 7 lo he llamado restauración, cuando Dios restaura. Los versículos 8 y 9 los llamé confianza. Pero son los últimos 4 versículos, 10, 11, 12 y 13, que le he puesto por título fidelidad. Se encontraron y se besaron. Cuando ustedes leen el Salmo 85 en la versión de la Biblia Reina Valera 60, tiene el título Súplica por la misericordia de Dios sobre Israel. Así que el título que de este salmo es una súplica pidiendo a Dios su misericordia, que dé su misericordia a su pueblo. Y el epígrafe o subtítulo indican 2 cosas. Al músico principal, Salmo de los hijos de Coré. El músico principal era el que tenía la instrucción respecto a cómo se iba a performar, a tocar este salmo, que era una canción dentro de la liturgia
en el templo, en el tabernáculo. Y salmo para los hijos de Coré, porque eran ellos quienes cumplían con las funciones musicales dentro del templo. Todos los comentaristas coinciden que este salmo fue escrito después del regreso del cautiverio en Babilonia. Estuvieron 70 años presos en Babilonia. Así que probablemente, si pudiéramos colocarle una fecha a este salmo, sería el año 536 a.C. Fíjate que vamos a estudiar una pieza de literatura clásica de más de 2500 años, 2550 años. Y quiero que noten la vigencia de la palabra de Dios. Salen muchos libros, salen muchas publicaciones, pero la Biblia sigue siendo el bestseller de todos los tiempos. Y en la Biblia podemos encontrar inspiración para cada día. Así que este salmo habla del anhelo del pueblo de Dios en tiempos difíciles. Y podemos decir que este año 2020, que nos fue robado, describe un año difícil, un año de estrechez, un año, como dice el Eclesiastés, hay tiempo para abrazar y tiempo para dejar de abrazar. Este fue un año para dejar de abrazar. Un tiempo, como lo decía, de que mucha gente perdió el trabajo y otros perdieron seres queridos. Fue un año difícil para el pueblo de Dios, para la iglesia. Y en el Perú, que no solamente fuimos golpeados por la pandemia, sino también desestabilidad política, caos social, que todavía no terminamos de levantarnos. En 5 meses vamos a estar eligiendo acá a un nuevo presidente y a un nuevo Congreso. Espero que las herramientas que nos da la democracia nos hagan hacer nuestra tarea e investigar entre los 20 postulantes a la presidencia cuál es la plataforma, el partido político que se acerca más a los valores que la Biblia enseña. Muy bien, terminamos la introducción, vamos al versículo 1. Aquellos de ustedes que han recibido mis notas van a notar que tengo palabras subrayadas, tengo palabras resaltadas en distintos colores, tengo palabras que aparece el font en otro color sin resaltar, porque cada una de estas palabras son las que he observado mientras hacía el estudio inductivo de la Biblia. Son palabras que llaman la atención. Y en el versículo 1 he subrayado la segunda palabra. Fuiste propicio a tu tierra, oh Jehová, volviste la cautividad de Jacob. En la traducción lenguaje actual, el versículo 1 se lee: Dios mío, has sido bondadoso con tu tierra, le devolviste a Israel su antigua felicidad. Y es el reconocimiento de que Dios los favoreció a librarlos de ese largo periodo de cautiverio de 70 años en Babilonia. Pero me llamó la atención la palabra propicio. ¿Qué significa la palabra propicio? Y me fui al hebreo a encontrar en el hebreo qué palabra es esta. Y la palabra hebrea se traduce ratzah y puede traducirse como acepto. Fuiste acepto, agradable, fuiste agradable, complaciente, fuiste complaciente, deseable, fuiste deseable, estimable, fuiste estimable, favorable, fuiste favorable, propicio, Dios, tú fuiste propicio. Esa disposición a agradar, a complacer, a estimar, significa propicio. Y es la misma raíz hebrea con la que se escribe la palabra propiciatorio. Dios, sé propicio.
de ahí se toma la palabra propiciatorio, que era la tapa del arca del testimonio, que era un baúl de madera de caoba enchapado en oro, con una tapa también de madera labrada. Habían 2 querubines con sus alas extendidas, mirando el uno frente del otro, y entre esos 2 querubines el sumo sacerdote una vez al año derramaba la sangre del cordero que había sacrificado por el pecado de la nación y oraba: Dios, sé propicio a la nación de Israel. Y por esa oración, Dios, sé propicio, sé favorable, viene el nombre de propiciatorio. Así que después de 70 años, Dios mostró favor con Israel al permitir el retorno de los cautivos a Jerusalén. En Zacarías 1:16 leemos: por lo tanto, así ha dicho el Señor, volveré a compadecerme de Jerusalén. La plomada para construir los muros del templo volverá a tenderse sobre Jerusalén, y en ella será edificada mi casa. El pueblo alaba a Dios por su misericordia en el pasado, pues reconoce que es Dios quien nos ha restaurado. Este salmo fue escrito después que el pueblo estuvo 70 años cautivo en Babilonia. Es importante que recuerden que el pueblo de Dios, Israel, cuando era un clan familiar, salió de la tierra prometida y estuvo en Egipto. Y después de 400 años salió una nación que fue al desierto y entró a Canaán, a la tierra prometida, y ahí se estableció como su tierra. Y luego el reino se dividió en 2, el reino de Israel al norte y el reino de Judá al sur. Y el reino de Israel le dio la espalda a Dios. Dios había dicho en su palabra que si ellos guardaban la ley, obedecían sus preceptos, guardaban en su corazón sus mandamientos, ellos serían prosperados y bendecidos en la tierra que Dios les había dado, y nada en el mundo los sacaría. Pero el reino del norte de Israel le dio la espalda a Dios, y Dios hizo que los asirios vinieran, los tomaran cautivos, y se llevó a las 10 tribus del norte a ser esclavos en el imperio asirio. Solo quedó el reino del sur, Judá. Pero años más tarde, Judá también fue desobediente a la palabra de Dios. Y, como Jeremías lo dijo en su tiempo, fueron al cautiverio. La ciudad fue destruida, el templo quemado, los muros arrasados, y el pequeño remanente que quedó después que se los habían llevado cautivos como esclavos a Babilonia huyó a Egipto, y Jerusalén quedó desolada. Pero este salmo habla cuando regresan de Babilonia, los primeros a reconstruir Jerusalén. Versículo 2. Perdonaste la iniquidad, la maldad de tu pueblo, todos los pecados de ellos cubriste. La Biblia textual lo lee: cargaste con la iniquidad de tu pueblo, cubriste todos sus pecados, y sufrimos las consecuencias por desobedecer a Dios. Y la razón por la que Israel fue al cautiverio fue por su pecado. Dios les había advertido que si no se arrepentían y apartaban de sus iniquidades, serían llevados al cautiverio, y no escucharon, y le dieron la espalda a Dios, y así ocurrió. Yo me sorprendo las veces que en el Pentateuco abundan las promesas de bendición y prosperidad a la obediencia. Si eres obediente, serás prosperado, serás bendecido, serás enriquecido, tal como la destrucción y el cautiverio
ante la desobediencia. No lo voy a leer, pero pueden leer Deuteronomio, capítulo 11, versículos del 13 al 17, donde habla precisamente de esto. Así que el versículo 2 habla del reconocimiento que Dios los ha perdonado y ha cubierto sus pecados, los perdona y los trae de la cautividad. Ahora, me llama la atención la frase cubierto los pecados. Hoy, en la era de la iglesia, Dios perdona nuestros pecados, no los cubre, no los esconde. Es como cuando estás en tu departamento todo desarreglado y te llaman por teléfono, en 5 minutos voy a tu casa y tú, todo desordenado, y agarras todo, abres los closets, tiras a los closets, agarras todo debajo de la alfombra y haces que se mire bien, pero todo ha sido rápido, todo ha sido para cubrir, para que no vean. Si alguien viene y abre una puerta y ve, se asusta, porque todo está maquillado. Es como cuando alguien compra un auto de segunda mano y no sabe o no conoce a la persona. Pueden haberle maquillado el motor para que el carro parezca que esté bien por una semana y a la semana se descompone. Así que el versículo 2 habla de esto. Dios ha cubierto nuestros pecados. En el Antiguo Testamento se cubrían temporalmente los pecados del pueblo con la sangre del cordero. Una vez al año el sumo sacerdote sacrificaba un cordero. La sangre del cordero la recibía en un lebrillo de cerámica, en un bol de cerámica. El cordero se le cortaba la yugular y era desangrado, y la sangre se cogía en este lebrillo. Y el sumo sacerdote, una vez al año, entraba al lugar santo. Era el único que tenía acceso al lugar santísimo y llegaba ante el arca del testimonio y se acercaba a la tapa del arca, el propiciatorio, y derramaba la sangre sobre el propiciatorio donde estaban los dos ángeles. Y oraba: Dios, sé propicio al pecado de la nación Israel, cubre su pecado. De tal manera que si uno de ellos moría inmediatamente después que el sumo sacerdote había cubierto los pecados de la nación por la sangre del cordero, uno se sentía seguro. Pero si pecaba, tenía que esperar hasta el otro año para tener la certeza que su pecado había sido cubierto. El Salmo 32, versículos 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y qué maravilla, esos somos nosotros, porque nuestra transgresión ha sido perdonada. No ha sido cubierta, porque el Cordero inmolado de Dios, Jesucristo, derramó su sangre para limpiarte y limpiarme, limpiarnos de nuestros pecados. Versículo 3. Reprimiste todo tu enojo, y es subrayado la palabra enojo. Reprimiste todo tu enojo y te apartaste del ardor de tu ira. Es subrayado la palabra ira. La Nueva Traducción Viviente describe el versículo 3: contuviste tu furia y refrenaste tu enojo encendido. Y esta es una visión antropomórfica de Dios. Muestra a Dios con emociones humanas. Y esto está escrito para que el hombre pueda entender lo que el autor quiere decir. Porque cuando la Biblia dice Dios se arrepintió, sabemos que Dios no se arrepiente, Dios se enojó. Es simplemente para que nosotros podamos entender lo que quiere comunicar el escritor. Dios los perdonó, los trajo de vuelta desde la cautividad. Sin embargo, las cosas andan mal en el retorno post-babilónico. Para su información, de todo el Antiguo Testamento, cuando se habla de los libros históricos, solo 3 libros son después
del cautiverio babilónico: Esdras, Nehemías y Esther. Son los 3 libros históricos post-babilónicos que nos hablan de lo que significó cuando ellos volvieron de Babilonia. Regresaron del cautiverio en Babilonia porque el rey Ciro decretó que podía ir Zorobabel, fue con un grupo de hombres. 40 años más tarde fue el sacerdote Esdras. Zorobabel se dedicó a reconstruir el templo y el sacerdote Esdras junto con Josué restablecer el culto en el templo. Pero Esdras, Zorobabel y Josué, que habían comenzado la construcción del templo, se encontraron con mucha oposición. Era difícil, los enemigos de Israel no los dejaban, eran amenazados. Así que aquellos que habían vuelto a Jerusalén del cautiverio, estaban viviendo un infierno. No fue un tiempo fácil. Mientras que los que estaban en Babilonia tenían una idea idílica. Ellos recordaban su niñez, cómo era Jerusalén, cómo era el templo. Y muchos de ellos habían nacido en Babilonia, estuvieron 70 años cautivos. Así que lo único que conocían de Jerusalén era lo que los mayores, que habían venido como cautivos, le contaban: el templo es así, las calles son así, Jerusalén es hermosa, Jerusalén es linda. Y es exactamente lo que nos pasa cuando volvemos a la casa en la que nos criamos cuando éramos niños. Yo recuerdo, en una época vivíamos cuando éramos niños en una quinta en Pasaje Ester, Lince, completamente desconocida, y creo que nadie de ustedes acá conoce dónde queda Pasaje Ester en Lince. Pero en esta quinta le habían puesto una puerta en la entrada y solo había llave para los que vivíamos en la quinta. Y a mi hermano y a mí nos regalaron un vagón rojo, con llantas negras, jalado por una palanca negra. Entonces, éramos niños nosotros, así que mi hermano Carlos se sentaba en el vagón y yo lo jalaba. Después descubrimos que era mejor que el que estaba sentado en el vagón manejara el vagón y el otro lo empujara por atrás. Así que para nosotros el pasadizo en la quinta era una pista para correr, era inmenso. Años después, cuando regresé a la casa donde me había criado en Lince, no podía creer, chiquita. No era lo que guardaba en mi memoria, no era lo que guardaba en mi imaginación. Y estoy seguro que todos ustedes, los que han regresado al lugar donde se criaron, que tenían una idea maravillosa, ahora que lo ven, ¿qué fue lo que pasó? Y cuando regresaron a Jerusalén, las cosas fueron realmente un desastre. No esperaron que fuera tan malo como en realidad fue. 20 años después de Esdras, Nehemías, que era copero del rey de Persia, el que probaba los alimentos para que no envenenaran al rey. Su hermano Hanani viene de Jerusalén, así que Nehemías lo recibe, Nehemías capítulo 1, y le pregunta: cuéntame, ¿cómo están en Jerusalén? ¿Están lindos, reconstruyendo, adorando a Dios? Y Hanani le dice que era un desastre, que era una desgracia, que todos lloraban, que la reconstrucción no avanzaba, que estaban los escombros de los muros por todas partes, saqueadores y una oposición tal. Tal fue la descripción que le hizo Hanani a Nehemías que lo impactó. Él tenía una idea ideal, una idea fantasiosa, romántica de lo que era, pero cuando se entera le impacta tanto que llora y llora. Y un copero no podía estar triste delante del rey,
porque al rey no había que importunarlo, pero Nehemías consigue hablar con el rey y lo envía a Jerusalén para la reconstrucción de los muros. Nosotros encontramos en Nehemías 1, versículos 3 y 4. Me dijeron, los cautivos que quedaron con vida están muy mal, pasando por muchas vergüenzas. El muro de Jerusalén está en ruinas y las puertas de la ciudad fueron quemadas. Cuando escuché esto, me senté a llorar durante varios días. Y aquí se ubica este salmo en la reconstrucción de Jerusalén. Empiezan a regresar los cautivos y se encuentran con un panorama desolador. Versículos del 4 al 7. Bendición. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación, haz cesar tu ira de sobre nosotros. La palabra salvación la he resaltado de un color fucsia. En la versión El mensaje de Dios se lee: Dios, Salvador, renuévanos, aparta tu cólera de nosotros. Y la palabra hebrea, yashar, se traduce como libertad, liberación, prosperidad, seguridad, socorro, salvación. Tanto en el sentido de un rescate físico como un rescate espiritual. Restáuranos, oh Dios, de nuestra salvación. Rescátanos, sálvanos, físicamente como espiritualmente. Y aunque han regresado a la tierra prometida, aún falta mucho por hacer. La restauración no será inmediata, tomará más tiempo. Y se nos recuerda que nuestra salvación viene de Dios. El Salmo 83 dice: oh Dios, restáuranos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Así que la insatisfacción por lo difícil de la tarea de restauración, la hostilidad de los enemigos de Israel a la empresa de reconstrucción de Nehemías hace que se pregunten si aún Dios sigue enojado o tiene algo contra ellos. Y la restauración siempre viene después que uno reconoce sus pecados, porque sin arrepentimiento no puede haber una verdadera conversión. Y fíjense, nos encontramos en un estado de emergencia. Nos encontramos con las autoridades tratando de hacer todo el manejo del punto de vista para detener la emergencia sanitaria. Nos cambiaron la vida. Ya no puedes ir a la calle si no tienes una máscara. Y eso es por seguridad, pero no es cómodo, no es natural. Nos hemos alejado de nuestros familiares, de los compañeros de colegio, los compañeros de barrio, los amigos, los parientes, la familia. El tiempo es difícil, hay estrechez. Es un tiempo en lo que estamos tratando de acomodarnos a lo que vendrá. ¿Vendrá la vacuna? ¿No vendrá la vacuna? ¿Podremos reunirnos? El día de hoy, legalmente, como salió en el diario El Peruano, están prohibidas las reuniones familiares. ¿Pero cómo? En 20 días, en menos 19 días, va a ser Nochebuena, 24 de diciembre. Probablemente nos sorprenda con un toque de queda, 24 y 25, 31 y 1, para impedir que esto, para contener esto. Así que son tiempos difíciles, son tiempos de ansiedad, son tiempos de frustración, estrechez económica, muchos han perdido sus trabajos, hay deudas que enfrentar, la situación emocional no es igual, porque no puedes abrazar y besar a quien quieres abrazar y besar. Se encontraron y
se besaron, pero ahora no podemos encontrarnos. Estamos en el tiempo de abstenerte a abrazar, abstenerte de besar. Versículos 5 y 6. Acá se preguntas, porque han salido de la cautividad, han hecho un viaje difícil, han llegado y encuentran la ciudad en ruinas, y oposición y los enemigos. Así que el salmista se pregunta, ¿qué pasó? ¿Estarás enojado con nosotros para siempre? Primera pregunta. Segundo, ¿extenderás tu ira de generación en generación? Y tercero, ¿no volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Y se hacen tres preguntas retóricas, preguntas que no esperan respuestas. Una pregunta retórica quiere dar un énfasis en lo que expresa. La pregunta retórica, las respuestas son obvias. Y la respuesta de estas tres preguntas es no. ¿Estarás enojado contra nosotros para siempre? No. ¿Extenderás tu ira de generación? No. ¿No volverás a dar una vida? No. Las tres preguntas son no. La respuesta obvia es no. Dios no está enojado con ellos, ni con sus descendientes. Y por supuesto, les dará vida para que se gocen de Él. Pero Dios los bendecirá si se vuelven a Él de todo corazón. Y yo no sé en qué estás, pero si te vuelves a Dios de todo corazón, Él ha prometido traerte bendición, traerte paz, abrazarte, llenar tu vida de sentido. No te sentirás desprotegido, pero tienes que venir a Dios. Si te vuelves a Dios de todo corazón, Él te bendecirá. El Salmo 138:7 dice, si anduviere en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Versículo 7. Muéstranos, oh Jehová, tu misericordia y danos tu salvación. Ya vimos el significado de la palabra salvación en el versículo 4. Yashá, seguridad, socorro. Y ahora vamos a buscar el significado de la palabra salvación. La Reina Valera contemporánea dice, Señor, danos muestra de tu misericordia, concédenos tu salvación. Así que ya vamos presentando dos de los 4 personajes que se van a abrazar y se van a besar. Son virtudes que todo creyente debe tener. Ya hemos visto salvación, ahora vamos a hablar qué significa misericordia en el hebreo. La palabra hebrea para misericordia es chesed y se traduce como piedad, clemencia, favor, fidelidad, hacer merced, misericordia. Y nosotros, en la teología paulina, entendemos misericordia como no recibir el mal que nuestros actos merecen. Es decir, yo hago algo, transgredo la ley, debería recibir una papeleta, una multa, un castigo, pero la autoridad muestra misericordia y me deja pasar esta vez. Misericordia es no recibir lo que deberían merecer nuestros actos. Y el salmista le pide a Dios que en su bondad retenga el mal que se merecían y en su lugar acuda a socorrerlos. Me encanta Jeremías 42:12. El Señor tendrá compasión de ustedes y hará también que el rey de Babilonia se compadezca de ustedes para que puedan volver a su tierra. Y a los 70 años del cautiverio pudieron volver. Se les dio la libertad y muchos volvieron a Jerusalén.
versículos 8 y 9, confianza. Y hemos hablado ya de dos personajes, dos virtudes que se personifican. ¿Cuáles son? Salvación y misericordia. Y ahora vamos a ver la tercera virtud. Salvación, misericordia, paz. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz. Hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Me llama la atención la expresión como el salmista lo coloca hábilmente con su pluma. Dios hablará paz. ¿Te imaginas que tus palabras para alguien que está a punto de volverse loco sean un bálsamo que los llene de paz? Es lo que dice. Dios hablará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. La Nueva Versión Internacional lo coloca así. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Él promete paz a su pueblo y a sus fieles siempre y cuando no se vuelvan necios. Escuchar lo que Dios tiene que decir. En la antigüedad, los reyes acudían a los brujos, se llamaban oráculos, para ver qué era lo que el futuro tenía para ellos. Es muy conocido el famoso oráculo de Delfos, que se encontraba en una montaña a unos 10 kilómetros del Golfo de Corinto, en Grecia, donde había una cueva, donde había una rajadura que emanaba vapores sulfurosos. Estos vapores hacían que aquellos que lo olían alucinaran. Y estos eran los brujos del oráculo de Delfos, que le decían a las autoridades que venían previo pago lo que el futuro tenía para ellos. Bueno, no es el oráculo de Delfos. Voy a escuchar lo que el Señor tiene que decir. Y sería bueno que escuchemos atentamente lo que Dios nos quiere decir en este salmo a continuación. Estamos tan acostumbrados al monólogo en la oración que realmente no esperamos escuchar a Dios. No esperamos que Él nos hable. Y la palabra hebrea, traducida como paz, todos la conocen. También es la palabra de saludo. Cuando se encuentran dos hermanos judíos en la calle, ¿cómo se saludan? Shalom, shalom. Y la palabra hebrea es shalom. Se traduce también como felicidad, bienestar, salud, prosperidad, victoria. Todas estas significados tiene la palabra hebrea shalom. ¿Quién no recuerda Jeremías 29:11? Uno de los versículos favoritos de mi esposa Nori. ¿Cómo le encanta Jeremías 29:11? ¿Qué dice? Porque yo sé, está hablando Dios, los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice el Señor. Pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Dios ha pensado en ti y tiene planes de paz y de prosperidad. Fue su locura e insensatez lo que les trajo el juicio de Dios, que los llevó al cautiverio, el juicio de Dios por su pecado para que ellos reaccionen. Muchas veces me encuentro con personas que están alejadas de Dios y yo les tengo que decir, ¿qué te tiene que ocurrir para que reacciones? ¿Por qué esperas lo peor cuando Dios te está dando tiempo para que te vuelvas a Él? ¿Qué esperas para abrazarte de Dios? ¿Qué esperas para decirle cómo te sientes? ¿Qué esperas para confesar cuánto le has fallado? Ven a Él
que te está esperando. Así que Dios les hablará paz para que no se vuelvan a la locura que los llevó al lugar del juicio. Versículo 9. Ciertamente cercana está su salvación. Salvación, ya vimos, como uno de los 4 personajes. Salvación, misericordia, paz. Nos falta un cuarto personaje, una virtud que aún no ha sido nombrada. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. Y la palabra tierra la he puesto en mis apuntes de otro color, azul. Y la tuve que subrayar porque aparece 3 veces. Cuando una palabra aparece de manera continua y repetitiva en un texto, es porque tiene un énfasis, una importancia que debemos descubrir qué es lo que tiene para aquí. Pero la nueva Biblia para los latinohablantes dice, sin duda, la salvación de Dios está cerca de los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra, para que habite la gloria de Dios en nuestra tierra. En Romanos, Pablo, hablando de la salvación, dijo que, aunque es inaccesible para el hombre, hay alguien quien ascendió al cielo y vino a la tierra para traérnosla. Dijo que la salvación está cerca de ti, de tu corazón. Incluso si eres el pecador más pérfido, más vil, si has hecho tantas cosas en tu vida que estás asqueado de ti mismo, de ti misma, pues aún para ti. Si miras hacia atrás y miras tu pasado y llegas a decir, soy un desastre, no importa qué tan profundo hayas caído en el pozo del pecado, aún estás muy cerca de la salvación. Romanos 10, versículo 8-9. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Y hay un solo requisito, y es para quienes le temen, para quienes lo reverencian, para quienes lo obedecen. Y estas bendiciones son para los que estamos acá en la tierra. Puedo ver la sociedad del siglo XXI que se desmorona. Puedo ver cómo los valores morales de antaño van cayendo. Antes, cuando una pareja no se casaba, era un escándalo. Hoy día no se casan, conviven. Antes, ¿cómo iban a nacer un niño fuera del matrimonio? Hoy día no, nacen los niños fuera del matrimonio. La familia ya no tiene valor. Los valores cristianos ya no tienen valor. Se legisla en contra de inocentes que no pueden defenderse, privándole la vida por el capricho de aquellos que dicen, yo tengo control sobre mi cuerpo y puedo quitarle la vida a ese neonato. Es tremendo. Vemos problemas económicos, vemos problemas sociales, vemos problemas políticos, vemos corrupción, vemos gente que lucha con el poder, vemos pecados atroces, vemos que se ha legislado a favor de la perversión. Y no me llamaría la atención que mañana se apruebe legalmente la pedofilia o hacer el amor con niños. ¿Qué está pasando? Y vemos todo esto y podemos ver que nuestra sociedad se desmorona, pero la palabra de Dios nos dice algo diferente: la gloria de Dios en la tierra. Veremos la gloria de Dios en la tierra. ¿Pero cómo? Y aquí llego al versículo 10, donde vemos a 4 amantes que se encuentran y se besan. 4 virtudes
de Dios, virtudes del reino, 4 virtudes que todo creyente debería tener. El autor nos vuelve personas y hace que se encuentren. Han estado separados y ahora se encuentran. A lo lejos se ven, como cuando estás en el aeropuerto y ves que un ser querido viene y te saltas la cadena y corres y te abrazas. El texto dice, la misericordia y la verdad se encontraron. La justicia y la paz se besaron. La Biblia de Jerusalén lee, misericordia y verdad se han dado cita. Justicia y paz se besan. La palabra hebrea, emet, se traduce como certidumbre, verdad, confiabilidad, fidelidad, seguridad, seguro, verdadero, verdad. Y acá tenemos los 4 amantes: misericordia, verdad, justicia y paz. La palabra hebrea, tzedek, se traduce como derecho, equidad, justicia, justo, recto, correcto. Habíamos visto que la palabra misericordia significaba no recibir el castigo que nuestros malos actos merecen. La palabra justicia se entiende como recibir lo que nuestras acciones merecen. Misericordia, verdad, justicia y paz. 2 de ellos se van a repetir más abajo. ¿Cuáles? Ya vamos a ver. Se presentan 4 virtudes que el creyente debe mostrar en 2 pares. Primer par, misericordia con verdad. Decir la verdad sin misericordia puede ser devastador. Y ocultar la verdad por una falsa misericordia terminará en tragedia. El Salmo 25:10, hablando de esta pareja de enamorados, dicen: misericordia y verdad son los caminos del Señor para quienes cumplen fielmente su pacto. Y Proverbios 3:3 dice: no te apartes de la misericordia y la verdad, átalas alrededor de tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón. ¿Y dónde se encontraron la misericordia y la verdad? En la persona de Jesucristo. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. En verdad, no es justo perdonar al culpable. Es un error judicial. Nos molestamos con los jueces que liberan a culpables por algún tecnicismo. Gritamos: eso es injusto, eso está mal, eso no es cierto. Y la justicia exige que se imponga una pena al delito de los transgresores, pues si no se hace, todo el mundo hará lo mismo. Misericordia es perdonar al culpable. No se puede ser misericordioso si no hay una violación de la justicia y la verdad. Sin embargo, Dios es misericordioso y perdona al culpable. La misericordia y la verdad se encuentran. ¿Dónde se encontraron? En Jesucristo. Pues era la única manera en que Dios podía ser misericordioso con un pecador como tú y como yo, y aún así permanecer justo. Dios tomó la culpa de tu pecado y la puso sobre Jesucristo. Y Él murió por tu pecado, pagó el castigo de tu culpa para que Dios pudiera tener misericordia de ti y no tengas que pagar el castigo de tu propio pecado. Se ha hecho justicia porque el precio de tu pecado fue pagado por Jesucristo y Dios lo aceptó. Segunda pareja, justicia y paz. Si no hay justicia, nunca se alcanzará la paz. Es más, un sinónimo de injusticia social es levantamiento social.
si hay injusticia y la gente lo ve y tiene la fuerza para pararse, levantarse y enfrentar las consecuencias de la injusticia, traerá un problema político-social. Pero otra vez, si hay justicia, habrá paz. El problema es que no lo hay. Y esto hace que la gente se soliviante. Cuando se alcance la justicia, se logrará la paz. Son directamente proporcionales. Hay injusticia, hay turbulencia. Hay justicia, hay paz. No hay justicia, no hay paz. Hay justicia, hay paz. Directamente proporcionales. Leemos en Isaías 32:17, la justicia hará posible la paz. La justicia redundará en reposo y seguridad para siempre. ¿Cuándo lo vamos a entender? Puedo tener paz con Dios y ser justo ante Él por medio de Jesucristo. El cumplimiento de esta profecía ocurrió en la persona de Jesús, donde la misericordia y la verdad se encontraron y la justicia y la paz se besaron. Así que este encuentro y este beso lo encontramos en la persona de Jesús, quien trae paz a nuestras vidas. Versículo 11, ya vamos a terminar. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. El versículo 9 nos decía que habitaría la gloria de Dios en la tierra. Y ahora añade que de la tierra brotará la verdad. Y el próximo versículo, que nuestra tierra dará frutos de bendición. Y esto solo sucederá cuando esté el gobierno perfecto sobre la tierra. Un gobierno de verdad, justicia, paz y misericordia. ¿Y cuándo existirá ese gobierno? En el reino milenario de Jesús, cuando Él gobierne con justicia. Lucas 2:14. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Versículo 12. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. Se habla de cuando Dios traiga bendiciones a la tierra y el resultado será una tierra que dará abundante fruto. Dios promete suficiencia material y abundancia espiritual, prosperidad en todo sentido, que la tierra rinda sus frutos, que el Dios nuestro nos bendiga. Salmo 67:6. Y para terminar, la justicia irá delante de Él y sus pasos nos pondrá por camino. Algunos sugieren que la traducción de este versículo debería ser: la justicia hará de sus huellas un camino a seguir. Y estos atributos divinos se han hecho realidad perfecta en la encarnación de Jesucristo y debe ser la gran realidad para aquellos que seguimos sus huellas. En el libro Autoridad Espiritual de Oswald Chambers, él escribe la siguiente frase: es inútil orar por el pasado. Mantente firme donde estás. Haz que el presente sea mejor que el pasado y basa todo en tu relación con Jesús. Y sigue adelante y en el presente verás que lo que surge es infinitamente mejor que el pasado. Los últimos 3 versículos de la profecía del profeta Habacuc nos habla del gran siervo. Y Habacuc da un versículo rarísimo, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Y termino con este pensamiento. Habacuc estaba disgustado con el gobierno de Israel. Estaba asqueado del rey,
de sus políticos, de la clase sacerdotal. Estaba tan molesto por la desigualdad y por el daño que había en Israel que clamó a Dios y dijo: Dios, termina con esto, basta ya, todos son unos corruptos. Y Dios le responde: está bien, te voy a decir lo que voy a hacer, pero te vas a maravillar. Y Habacuc le dice: Señor, haz lo que tengas que hacer, pero termina con esto. Y Dios le dice: voy a traer a los asirios para que se lleven cautivo al reino de Israel y los castiguen. Y Habacuc dice: ¿qué? Ellos son peores que nosotros. ¿Por qué nos vas a castigar trayendo gente peor que nosotros? Pero al final Dios le habla a Habacuc de lo que él piensa hacer. Y termina la profecía de Habacuc con un canto donde él describe ruina económica. Ya no hay vacas, ya no hay cultivos, ya no hay ganados, ya no hay nada. La ruina. Pero Habacuc dice: con todo yo me alegraré y esperaré en Jehová, el cual hace mis pies como de ciervos y en sus alturas me hace andar. Porque cuando en los escarpados valles de Israel, en los acantilados, cuando un depredador quería atacar a una manada de estas pequeñas gacelas que hay en Israel, hay un gran macho por toda la manada, y cuando el depredador, el león o el oso, se acercaban a atacarlos, el macho, el gran ciervo, no enfrentaba al depredador, sino hacía todo lo contrario. Se iba corriendo y se lanzaba al acantilado. Todas las hembras, los cachorros, los ciervos jóvenes seguían tras las huellas del gran ciervo y todos se lanzaban al acantilado. Pero estos ciervos tienen una habilidad para caminar en el borde de los acantilados sin perder el equilibrio. Es decir, cuando había peligro y tú eras una de las ciervas y veías el peligro, lo único que tenías que hacer es seguir tras las huellas de tu gran ciervo, el gran macho que cuida de ti. Y ese ciervo es Jesús. ¿Qué problemas vienen a tu vida? Aférrate de Jesús y sigue sus huellas. Porque 4 cosas hará Dios que ocurran y que se encuentren. ¿Quiénes son los que se van a encontrar? La misericordia y la verdad. ¿Y quiénes son los que se van a besar? La justicia y la paz. Hermanos, que Dios derrame su misericordia sobre ti. Que llegues a conocer a aquel que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Que la justicia de Dios alumbre para ti y te haga una persona justa. Siempre haz lo correcto. Siempre haz lo correcto. Y como consecuencia, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Que el Señor me lo bendiga. Recuerden, hoy a las 5 de la tarde continuamos con nuestra sesión de preguntas y respuestas. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna respuesta? ¿Tienes alguna inquietud? Es el momento. Vamos a orar. Señor, quiero darte gracias porque estamos viviendo en tiempos difíciles. Y Señor, literalmente sentimos que hemos tenido que saltar al acantilado. Y aunque nos encontramos en una posición precaria al borde del acantilado, estamos seguros porque hemos decidido que vamos a colocar nuestros pies en las huellas de Jesús. Pase lo que pase, si yo sigo en sus huellas, aunque esté en medio del acantilado, estaré seguro porque Él cuida de mí aún en tiempos difíciles. Señor, nuestra oración es por nuestros seres queridos que aún no te conocen. Oramos que cada uno de ellos, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros padres, nuestros amigos, lleguen a conocerte. Gracias te damos y todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.